Estamos muy contentos y somos muy afortunados porque les traemos una muy buena noticia. Estamos listos, vamos a tener el Congreso Internacional del American Institute of Architects Latinoamérica en febrero, del 6 al 8 del 2025. Queremos que se sumen a este gran evento, que participen en este evento y sobre todo invitar a las grandes empresas y pequeñas empresas que están relacionadas con la arquitectura, el diseño, para que formen parte de este gran foro. Los esperamos, va a ser un foro muy integrado a la arquitectura inteligente, a la inteligencia artificial, pero sin cambiar nuestra maravillosa mente humana. Hola, ¿qué tal? Soy Benjamín Romano. Bueno, pues estoy aquí invitado por Amazing Speakers. Me parece muy interesante este foro que pues ha tenido impacto en muchos lados. Bueno, pues me parece interesante platicarles un poco el origen del trabajo que hemos hecho en LBR Arquitectos. Cuando yo tomé la decisión de estudiar arquitectura, se lo comuniqué a mi papá. Y mi papá como que no estaba muy de acuerdo con que yo estudiara arquitectura, pero me dijo, bueno, yo estoy de acuerdo, pero entra a trabajar con mi amigo el ingeniero Alberto Castillo. Le dije, no, papá, yo quiero ser arquitecto, no ingeniero. Y para no hacer el tema muy largo, acordamos que iba yo a trabajar 6 meses con Alberto. Alberto Castillo, para los que no sepan, fue un ingeniero sumamente reconocido en México por su trayectoria como ingeniero civil y política. Políticamente hablando, él fundó el PMT, que es el Partido Mexicano de los Trabajadores, que luego evolucionó en el PRD, que luego evolucionó en Morena ya sin él. Él ya había fallecido para entonces. Pero también fue muy conocido por su calidad humana, que fue lo que yo más le aprendí. Su calidad humana, la calidad humana de Alberto era excepcional. Para seguir hablando de arquitectura, les cuento que ingreso con Alberto y como les digo, yo había quedado a trabajar con él 6 meses, con mi papá, y me quedé 24 años cerca de él. Al principio trabajaba yo para él en una empresa muy interesante que yo estaba de residente de obra y ahí creo que aprendí, gracias a Salvador Ruiz Villegas, que era un ingeniero civil que estuvo en la cárcel con Alberto, y yo le aprendí muchísimo a los dos, tanto de ingeniería como de procesos de obra. A Salvador mucho de procesos de obra y a Alberto, por supuesto, de ingeniería civil. Y cuando digo ingeniería civil, es esta cuestión que creo que nos ha caracterizado aquí en el EBR, es que tenemos un entendimiento del sentido de la gravedad. Es decir, entendemos cómo se comportan los elementos estructurales y los edificios. Finalmente, pudimos trabajar ahí con Salvador Ruiz Villegas, ambos reportándole a Alberto, y en esa época estaba yo estudiando la carrera de arquitectura en la Ibero. Iba yo en cuarto, quinto semestre. El trabajo que me asignó estaba en el estado de Hidalgo, en Tizayuca, a 1 hora de la Ciudad de México, y yo estudiaba en la Campeche Churubusco, en la Ibero. Y sobra decirles que tomar esa responsabilidad de trabajo, pues impactó muchísimo en mi vida profesional, pero también en mis estudios, porque la arquitectura es un oficio de tiempo, y cuando no le das el tiempo adecuado a este oficio, pues tu resultado es malo. Y claro que fue el caso de mi carrera. Mi carrera, que tenía una duración de 4 años en la Ibero, duró 5 años y medio. Y eso porque yo reprobaba por sistema, ¿no? Y yo reprobaba
pues no creo que por tonto, sino por falta de tiempo. Creo que es el tiempo es lo que la arquitectura demanda y exige. El tiempo dedicado al entender qué es lo que uno quiere hacer y entender cómo y para qué y para quién. Finalmente acabé la carrera y acabé la construcción de esta nave a la que me invitó Eberto a trabajar con Salvador Ruiz Villegas. Y después tomé la decisión, mi background es de familia industrial, tomé la decisión de que quería yo irme a estudiar prefabricación, cosa que hice, me fui a Israel con mi mujer, recién casados, y entré a trabajar en una fábrica de prefabricados donde fabricábamos, me acuerdo el número, 180 casas por mes, prefabricadas que iban y se instalaban en todos esos asentamientos nuevos que estaban haciendo en Israel. Y tengo que confesarles que no me gustó nada. Fue una época en la que me sentí autómata, dejé de pensar, dejé de diseñar, dejé de entender un espacio y me convertí en una máquina que fabricaba casas. Entonces, creo que es una parte importante de las reflexiones que uno hace en la vida, que son las reflexiones que lo lleva a uno a buenos o malos resultados. Y afortunadamente me di cuenta de que no era lo que yo esperaba de mi vida. Y hablé con mi mujer y nos regresamos a México. Creo que fue una decisión fuerte porque yo había planeado que mi destino iba a ser la industria de la arquitectura y tomar la decisión de que no era lo que yo quería fue una decisión fuerte. Para hacer ese cuento corto, me regreso a México y empiezo a trabajar. Insisto, yo ya casado, cuando estás casado pues tienes que alimentar la casa. Y entonces empecé a trabajar, me acuerdo que mi primer trabajo fue una barda para una familia de una casa que no tenía barda. Y de ahí empezamos y seguimos trabajando y seguimos trabajando. Y de alguna manera creo que nos fue bien. De ahí empezamos a hacer un edificio muy pequeño, en la calle de Chicago, aquí en Ciudad de México, que, que hasta el día de hoy está bien, un edificio de vivienda. Y fuimos evolucionando y evolucionando hasta que, por azares del destino, o no, se me presenta la oportunidad de hacer la Torre Chapultepec. La Torre Chapultepec es una esquina privilegiada en el Paseo de la Reforma, esquina con Arquímedes y Rubén Darío. Y en ese proyecto, que por supuesto lo hice con Eberto, tuvimos muchísimos retos. El primer reto es que yo tenía 34 años de edad y era yo un niño para tomar la responsabilidad de un edificio de ese tamaño. Y segundo reto es que la colonia en donde se construyó este edificio, había mucha política por abajo de la mesa y no querían que hubiera este tipo de proyectos en la colonia Polanco. Claro que los hay y claro que la lógica o la congruencia ganó, pero finalmente construimos este edificio con una solución audaz por parte de Berto. El edificio tiene un cantilever de 7 metros en la media esquina del Paseo de la Reforma de Arquímedes, que logra unas visuales increíbles hacia la Ciudad de México y en primer plano hacia el bosque de Chapultepec. Me parece que arquitectónicamente hablando fue un éxito. Afortunadamente el edificio se rentó rápido, pero les quiero contar que ya entrado en el tema de la arquitectura, me parecía que llegar y entrar al edificio de la nada era un error. Entonces decidí que hacer un cánope para marcar el acceso y para achicar la escala de la calle y meterte al espacio. Entonces diseñé un volumen triangular. Es algo que tengo por ahí una costumbre de resolver las cosas con triángulos.
Diseñé un elemento triangular en el acceso del edificio y me pareció interesante hacer un concurso de artistas para plasmar un mural en ese cánope. Una amiga de mi mamá, muy querida, a quien yo respetaba muchísimo, me, me reclamó y me dijo: Benjamín, en esa esquina no se hacen concursos, se le asigna el proyecto a alguien importante y le deberías asignar el proyecto al maestro Chávez Morado. Por supuesto que le hice caso, yo respeté mucho a la amiga de mamá toda mi vida, y, y le hablé al maestro Chávez Morado. Total, fuimos a verlo a Guanajuato y a él le interesó mucho. Confieso que en un principio me preocupaba que el maestro Chávez Morado hiciera un mural muy de tinte socialista o comunista, dado que este edificio estaba dirigido a empresas de primer mundo. Y me acuerdo que se lo dije y me dijo: no se preocupe usted, arquitecto, yo entiendo su trabajo. Y bueno, de ahí que hizo este mural que me parece que es lindo, es este árbol, este ahuehuete que está en el cerro de Chapultepec con un chapulín abajo, y este árbol se humaniza para dar la bienvenida a la Torre Chapultepec. Me parece que este edificio marcó mucho mi carrera porque algo que siempre he sabido hacer, que lo aprendí de mi papá y de Berto, ambos me enseñaron a trabajar siempre con el top de los top. De hecho, en esa nave que construimos en Tizayuca, y estoy hablando del año 1975, se construyó una planta de tratamiento de agua para tratar el 100% del agua, lo cual hoy lo vemos como natural, pero en 1975 pues no era natural pensar en el tratamiento de las aguas de desecho. Por esa misma razón, cuando hice la Torre Chapultepec, me metí a investigar y a analizar qué era lo más importante que debía tener. Increíblemente, en Ciudad de México, en esa época, los edificios no tenían protección contra incendio. Ni qué decir sistemas de cableado inteligente. Y por supuesto que tomamos la decisión de hacer un edificio de clase mundial, eh, y se convirtió este edificio en el primer edificio inteligente de México y el mejor edificio inteligente diseñado en el mundo en el año del 93. Me parece que este tipo de decisiones de irte con la excelencia y con lo que el mercado te está pidiendo y te está demandando han marcado mi vida. Eso más la parte de Berto, que me enseñó a entender la gravedad de las estructuras. Y la gravedad me refiero a gravity, o sea, al peso, no a la gravedad de las cosas. Y bueno, al final eso nos llevó a nuevos proyectos y nuevos proyectos y nuevos proyectos, porque de alguna manera la Torre Chapultepec mm, posicionó al taller como un taller de excelencia y de soluciones interesantes, o yo no sé si la palabra es interesantes, de soluciones audaces, creo que es la palabra. Pues nada, de ahí evolucionamos bastante, de ahí hice algunos proyectos académicos, y me falta comentarles que en el año del 82 me, me voy a titular, y para titularme, que no tenía tiempo porque estaba yo trabajando, estaba haciendo unos edificios ahí en Luz Aviñón, en la Ibero se abrió un sistema de un mes de encierro para poderte titular. Un mes en el que mi amigo Guillermo Almazán tomó control de mi trabajo y yo me metí un mes entero en la Ibero como si fuera yo un estudiante a desarrollar un proyecto asignado desde el día uno, que en mi caso fue un panteón ecuménico, y mi jefe o mi líder de tesis era
el arquitecto Rodríguez Barra, a quien quiero mucho, quise mucho. Desafortunadamente murió. Rodríguez Barra, cuando terminó digamos que la tesis, me dio todos los certificados que ustedes quieran, de excelencia y todo lo que ustedes quieran, y me invitó a dar clases. Yo muy emocionado, en el año del 82, entré a dar clases, en septiembre del 82, agosto. Insisto, yo era un niño, o sea, era un niño porque en el 82 tenía yo 32 años de edad, que pues era yo muy chico. Y bueno, entré a dar clases con él y fuimos muy bien dando clases hasta que en 1985, como ustedes saben, el 18 de septiembre y 19, se vienen los temblores estos espantosos de la Ciudad de México. Y Eberto se llenó de trabajo de una manera fuertísima. Entonces yo tuve que dejar la docencia para atender la demanda de trabajo que tenía Eberto para resolver problemas estructurales de toda índole. Paralelamente, Eberto ahí desarrolla esta teoría de que las calzadas de los aztecas, la forma de que se construyeron las calzadas, impactaron muchísimo en los edificios dañados en la Ciudad de México. Recuerdo que el mismo 18 de septiembre me habló por teléfono y me pidió que le consiguiera un plano de las calzadas y a la misma escala una foto aérea de la Ciudad de México posterior al sismo. Yo la verdad es que ni entendía para qué me lo había pedido, pero lo conseguí. En aquella época Eberto era diputado, fui a la Cámara de Diputados y le llevé los dos planos y él me recibió con unas tortas ahí en los curules de diputados. Y cuando puso los planos uno encima del otro, empezó a detonar su emoción de haber entendido que él tenía razón, que las calzadas eran culpables de muchos de los edificios que se cayeron. Bueno, para hacerles el cuento corto, trabajamos muchísimo, yo tuve que dejar la docencia y me dediqué con Eberto en cuerpo y alma, como muchísimos mexicanos, a tratar de salvar primero vidas y luego estructuras. Las vidas me refiero a los primeros 2 días. Después estructuras, que nos llevó mucho tiempo para hacer eso. Y es algo que a la mayoría de los que vivimos eso no se nos olvida. Y lo tenemos ahí presente siempre. Bueno, pues finalmente seguimos trabajando con Eberto, hicimos muchas cosas, pudimos hacer unos puentes, hicimos, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Hasta que luego hicimos la Torre Chapultepec, que es donde estoy ahora, y luego seguimos trabajando y trabajando hasta que desafortunadamente él, bueno, se convierte en senador y le encarga el presidente Zedillo ir a arreglar el problema del subcomandante Marcos, que había nacido al final del periodo de Salinas. Y él empieza a viajar a Chiapas para hablar con el subcomandante Marcos y desafortunadamente Berto era diabético, pesca una neumonía y desafortunadamente ahí murió. De ahí sigo trabajando y me encargan el proyecto de la Torre Bosques. Yo ya sin Eberto. Confieso que me sentí medio huérfano ahí, de que no tenía a quién buscar. Pero tuve la oportunidad de trabajar con Enrique Martínez Romero y yo creo que hicimos una estructura muy interesante, que él me llegó a platicar que ganó el diseño de la estructura en un concurso internacional. Desafortunadamente, Martínez Romero también falleció. Le dio un cáncer en el cerebro y falleció también. Entonces ya nunca supe nada de ese reconocimiento, pero finalmente el edificio tiene de interesante que nunca ha estado vacío y le ha ido muy bien. Y de ahí seguimos y seguimos trabajando hasta que me viene a ver Rodríguez Barra de vuelta a convencerme de meterme a la docencia otra vez. Al principio le dije que no, pero luego lo pensé y decidí regresar. Y entonces regresé a dar clases en 2002 y me quedé ahí dando clases hasta
hasta el 2022. Me parece que la docencia fue una marca en mi vida impresionante primero porque aprendí mucho. Yo sé que todo el mundo cree que ir a dar clases es ir a enseñar. La realidad es que va uno a aprender. Y más en la arquitectura, porque si hay algo que yo valoro son todas estas ideas de los arquitectos jóvenes que no tienen telarañas en la cabeza y no tienen problemas económicos en la cabeza y hacen propuestas de lo más interesantes. Y ese aprendizaje que tuve en la docencia me parece que ha sido invaluable, porque aprendí mucho de los muchachos y también como tenía yo por costumbre invitar a gente a dar explicaciones y a dar clases de lo demás, de todo, también aprendí muchísimo. Y quiero ahondar en este tema. Ya he entrado en mi segunda fase de la docencia. El arquitecto Francisco Serrano, gran amigo mío y gran maestro mío y tutor, me habló y me dijo que Cemex estaba pensando abrir la famosa Cátedra Blanca en la Ibero. Y entonces decidieron Francisco Serrano y Cemex asignarme a mí como titular de la Cátedra Blanca, cosa que orgullosamente la llevé como director de la Cátedra Blanca cerca de 18 años. La Cátedra Blanca es un fondeo que hace Cemex para un grupo de excelencia dentro del marco del último año de la carrera de arquitectura de la Iberoamericana. También en el TEC de Monterrey pasa lo mismo. La cátedra Cemex en México se da en Monterrey y en Ciudad de México. Monterrey la empezó mi amigo Agustín Landa y desafortunadamente también falleció y ahora la maneja su hijo, que es Agustín Landa hijo. La Cátedra Blanca nace en Barcelona. Cuando nace en Barcelona, empieza a funcionar muy interesantemente en la universidad y Cemex se da cuenta de lo interesante que es esa promoción hacia los estudiantes. Y entonces deciden establecer la Cátedra Blanca también en Madrid y en Valencia, y Ciudad de México y Monterrey. Y en Valencia toman la decisión de utilizar esos fondos para hacer un congreso cada 2 años en Valencia, al cual asistíamos invariablemente Francisco Serrano, Susana García y yo a estos congresos en Valencia. Muy interesantes, aprende uno mucho y demás. Sin embargo, yo tomé la decisión, a diferencia de mis demás colegas directores de la Cátedra Blanca, yo tomé la dirección de que el fondeo decidí gastarlo en asesores de primer nivel, mexicanos y extranjeros, que vinieran a platicar con los alumnos. Que me parece que no hay nada mejor que platicar con expertos y expertos de todo el mundo. Y conseguimos un acuerdo con la Universidad de Liechtenstein para que los mejores 3 alumnos o 4 del año se fueran a estudiar un año gratis a la Universidad de Liechtenstein en un posgrado. Entonces, el premio que tenían los alumnos por estar estudiando en la Cátedra Blanca, además de recibir estas visitas de todos los ingenieros y asesores y arquitectos hidráulicos, en fin, todos los que traíamos cada rato, además de tener la oportunidad de hablar con esta gente de primer mundo, tenían la opción de irse a estudiar a Liechtenstein un año, los mejores 3. Y cada semestre hicimos, con ayuda del fondeo de Cemex, un viaje para ver arquitectura. Todos sabemos que la arquitectura hay que visitarla. Verla en libros o en revistas o en el internet es un error. Hay que verla, claro, para saber lo que hay, pero lo que te interesa tienes que agarrar el avioncito e ir a verlo, porque si no, no puedes entender. El espacio no se puede explicar si no es vivido. Y tuvimos la oportunidad de viajar muchísimos, bueno, pues 18 años, ¿no? Menos la pandemia, pudimos viajar 18 años a ver arquitectura y a convivir y a aprender y demás. Al principio empecé la Cátedra Blanca
con el arquitecto Mauricio Abdel. Posteriormente él se salió y entró Diego Ricalde. Después de que entró Diego Ricalde, que empezó a crecer mucho la Cátedra Blanca, porque tuvimos algo de éxito, invité a Oscar Rodríguez y a Javier Valladares a participar con nosotros. Tenemos tantos alumnos, afortunadamente, que tenemos la necesidad de estar 4 profesores ahí dando la Cátedra Blanca. Me parece que todas las historias ahí han sido historias de éxito, muy buenas, como siempre. Desafortunadamente algunos alumnos no prueban. Lamento mucho que éramos rígidos, pues, en la evaluación, no en el proceso del curso, pero sí en la evaluación éramos bastante duros, y especialmente lo que a mí más me molestaba es la apatía o la falta de presencia del alumno. El alumno tiene todo el derecho de faltar, y yo estoy de acuerdo con él, pero eso es lo que más me molestaba a mí, y yo le ponía un valor importante cuando había apatía. No nada más por no ir, sino por no hacer el trabajo que debían hacer. Pero bueno, finalmente fueron 18 años muy halagadores, muy bonitos y de muchísimo aprendizaje. Y cuando digo aprendizaje, me parece muy importante entender. Por ejemplo, una vez invité a Walter Paniagua, que es un doctor en cimentaciones profundas, a darles una plática a los muchachos, pues porque tenemos un tema de cimentación profunda. En esa plática, él nos presentó la geotermia. Espero que entiendan que yo como arquitecto no sé nada de geotermia. Y cuando yo aprendí la geotermia, lo primero que hice fue usarla en mis proyectos. La casa BCH 73 es una casa que se calienta 24 horas al día, 375 días del año, gracias a la geotermia. Y eso lo aprendí, por eso digo que en la docencia se aprende mucho, porque vienen gentes a darte pláticas y lo aprendes y lo tienes como parte de tu bagaje cultural. También aprendí mucho del manejo de aguas en la Ciudad de México. El manejo de aguas en el valle es un tema que me tiene apasionado, porque todos sabemos que en Ciudad de México llueve más agua de la que nos consumimos los capitalinos. Sin embargo, la dejamos ir y se va al Golfo de México. Y tenemos escasez de agua potable. Entonces, y aparte tiene el tema de los hundimientos de la Ciudad de México, que es culpa de dejar ir el agua. Entonces, bueno, es un tema que me tiene súper apasionado también, y también lo aprendí gracias a la docencia. Y como eso les puedo yo contar 100 ejemplos más, que gracias al patrocinio de la Cátedra Blanca nos dábamos el lujo de invitar a gente interesante que nos pudiera dar pláticas interesantes de todo, de manejo de agua, de manejo de energía, de manejo del espacio, de manejo de las estructuras. Hacíamos viajes con visitas a ARUP, visitas a edificios, visitas a arquitectos importantes del mundo, que siempre te dan una lección y siempre aprendes algo. Recuerdo cuando fuimos a España con Rafael de la Hoz, además un señor con una capacidad de compartir impresionante. No conozco a nadie que sea mejor que él. Nos llevó al hospital que hizo y nos llevó a Telefónica Móvil, edificios magníficos en Madrid. Y luego tuvo la generosidad de sentarse a platicar con los alumnos y contarles de su oficio, de su trabajo, de cómo va, de cómo era el oficio en Europa, porque más que decir en Madrid, es en Europa lo que él trabaja. Muy interesante. Bueno, finalmente estuvimos construyendo y construyendo y construyendo. De ahí pudimos hacer este edificio complejo, que es el de Tres Picos, la Torre Tres Picos, que es un edificio que a mí me gustó más por el reto que por el edificio. El edificio de Tres Picos es un predio triangular de 167 metros cuadrados, con un programa atípico de 1,600 metros cuadrados de oficina y 48 coches. Pero 48 coches dentro de un triángulo de 167 metros. Por supuesto que fue un reto. A mí, mientras más grande es el reto, más interesante me parece la vida.
porque como aquella época en que yo fabricaba casas como autómata, como robot, eso a mí no me gusta. A mí lo que me gusta son los retos. Y finalmente creo que logramos hacer un proyecto muy interesante aquí en Tres Picos, porque, porque propusimos hacer un edificio de acero. Y la razón por la que lo propusimos ser de acero es porque el edificio en concreto llevaba muros muy gruesos y esos muros generaban un problema muy importante de espacio, porque de los 167 metros quita de los elevadores y quita de la escalera y ya te quedó muy poquito. Y si aparte le quitas los muros de concreto, pues sí, ya te quedó muy poquito. De ahí que llegamos a esta solución con el ingeniero Caras de hacer unos muros de acero. No sé si haya mucho en el mundo, pero en México no hay. Y, y fueron sumamente atípicos. Cuando lo estábamos construyendo, la gente decía que estábamos haciendo un búnker para Telmex. Me acuerdo que ese era el comentario que había en Vox Populi. Finalmente terminamos el edificio con las planchas estas de acero, todas oxidadas, y las dejamos oxidar muy interesante, porque el primer no nos hubiera permitido darle la pátina que le dimos. Cuando hicimos el mural de Chávez Morado, tuve la oportunidad de conocer a Marcos Lima, que es un patinador, artista patinador, y él me recomendó dejar oxidar las placas de acero y al final limpiarlo y ponerle grasa de zapatos, cosa que hizo él. Grasa de zapatos y forramos todo el edificio con grasa de zapatos y creo que el edificio agarró una pátina, lleva ahí el edificio, no sé, unos 13 años o algo así. Me parece que ha sido un ejercicio muy interesante de materiales, o sea, me parece que la materialidad de ese edificio es única y el envejecimiento que ha tenido el acero con la pátina de grasa de zapatos también ha sido única. Y para resolver los coches, pues claro que nos fuimos como siempre a los sistemas estos inteligentes o modernos que hay en el mundo y agarré el avión y me fui a Seúl. Estuve ahí 2 noches y me regresé a México, viaje muy cansado. Fui únicamente a ver un robot para poder hacer el primer estacionamiento robótico en Ciudad de México. Y lo hicimos y hasta el día de hoy ahí está el robot. Me parece que funciona muy bien. Eh, Entran y salen coches. Si alguien tiene oportunidad de estar ahí cuando está saliendo de un coche, me parece que es mágico. Como ve uno que sale el coche ahí del subsuelo. Y creo que ha sido un edificio muy interesante. Ahí el colegio, la Bienal de México nos dio la medalla de plata por edificio de oficinas. Y luego se me presentó la oportunidad de la Torre Reforma. Cuando me invitaron a ver el predio de la Torre Reforma, me dijeron muy importantemente que tenía una piedra del zapato el terreno por la casa catalogada de principios del siglo pasado. Yo, a bote pronto, sin saber cómo lo iba yo a hacer, les dije, es que no se preocupen, la movemos, hacemos los sótanos y la regresamos a su lugar. Y por supuesto que ahí los convencí y ahí empezó el reto, que es lo que les digo que me encantan los retos. Empezamos a tramitar todos los permisos y cuando llegamos a Bellas Artes a decirles que queríamos mover la casa, pues claro que me dijeron que no, porque ellos estaban seguros que lo que yo quería era moverla y que se me caiga. Y decir, ups, sorry, se me cayó, ya no hay casa. Entonces, por supuesto que me dijeron que no. En una plática con Maya Dávalos, que Maya fue directora de arquitectura en Bellas Artes, me dijo, Benjamín, si no te haces de una persona con credibilidad estructural ante el INBA, no vas a lograr nada. Y me pareció un comentario muy acertado. Y de ahí busqué por asesoría de Maya Dávalos, busqué al doctor eh, Roberto Meli. Roberto Meli, cuando le conté la idea, se emocionó mucho
y creyó en el proyecto y creyó porque entendió que era de verdad. Entonces juntos fuimos de la mano a tramitar el permiso a Bellas Artes y nos dieron el visto bueno. Y bueno, pues empezamos con el proyecto, empezamos con toda la preparación de la casa, nos acertadamente, Bellas Artes nos cuidaba mucho qué hacíamos con las gárgolas y con los rosetones y con las piedras y con todo eso. Y finalmente nos prestaron la casa, porque la casa era un antro, nos prestaron la casa en las mañanas, en el cual íbamos Roberto Meli, el maestro Santoyo, Rodolfo Valles y yo, Rodolfo Valles, ingeniero civil. Íbamos a la casa para pensar qué hacer. Incluso nos permitieron hacer excavaciones para ver qué cimentación había, y nos dimos cuenta que era cimentación corrida de piedra. Y recuerdo que una vez sentados ahí en el antro, horas en la mañana, apagado el antro, me percaté de que había en la barra una serie de charolas con copas y botellas del día anterior, todas vacías o tomadas ahí a la mitad. Y recuerdo que le dije a Roberto Meli, dije, Roberto, ¿por qué no hacemos una charola y nos llevamos la casa, como el mesero se lleva la charola con las botellas llenas o vacías de bebida? A él le pareció muy buena la idea. El maestro Santoyo estaba pensando hacer una serie de micropilotes, y llegamos a pensar en mil cosas, ¿no? De cómo llevarla. Cuando yo di la idea de la charola, a él les gustó muchísimo, especialmente a Roberto Meli, y una vez que salió esa idea, una vez que entiendes el qué o para quién, esto yo lo aprendí de un arquitecto muy interesante en Estados Unidos, que dice que cuando entendemos el qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo o para quién, si de verdad lo entendemos, la solución va a ser muy fácil. Y fue el caso de la casa. Cuando entendimos qué estábamos haciendo y para qué, nosotros, ¿qué estábamos haciendo? Desplazando la casa para poder excavar los sótanos. Y luego regresarla una vez que obtuviéramos como este terreno adicional que nos limitaba la presencia de la casa en los sótanos. Como muchos sabemos, en aquella época la normatividad nos pedía un coche cada 30 metros cuadrados de oficina, lo cual es mucho. Entonces, ese terreno que ocupaba la casa, pues nos prohibía tener ahí esos cajones de estacionamiento por debajo de la casa. Finalmente, ya que lo entendimos, pues Rodolfo Valles se apuró a hacer un diseño de una losa de cimentación, que es una losa reticular, en la cual trabajó Ismael Vázquez junto con Rodolfo Valles. Muy interesante esa dupla de Ismael Vázquez y Rodolfo Valles. Y fue como pudimos desplazar la casa. La movimos, recuerdo, un 14 de febrero, y la movimos bien, todo salió bien, gracias a una previsión que tuvo Roberto Meli de que los carritos en las que las movimos, que tenían unos gatos hidráulicos, él insistía en que tuviéramos 2 gatos por cada pollo, porque en caso de que hubiera un problema, el otro gato reaccionaba y se evitaba una deformación de la casa. Efectivamente, tuvimos un bache en la unión de unas armaduras que pusimos con una Muro Milán, y entonces afortunadamente este gato hidráulico redundante tomó control y no pasó nada, pero finalmente nos llevó un poco de tiempo desplazar la casa. La debimos de haber desplazado de ida en 3 horas y nos llevó 11 horas pasar ese bache y mover la casa. Finalmente la movimos, excavamos, hicimos los muros Milán que teníamos que haber hecho, y 6 semanas después la regresamos, y como ya estaban los muros Milán en vez de las armaduras, pues ya no hubo ningún bache y la regresamos en 3 horas. Una, una, una hazaña, la verdad, que a mí me emocionó mucho, me encantó, me parece que fue un éxito haberla desplazado, fue un éxito haber logrado los cajones.
Y fue un gran éxito urbano haber dejado la casa donde está. Cuando me refiero a un éxito urbano, es que la historia de las ciudades no se debe borrar, porque urbanamente es muy importante que estén. Pero además, arquitectónicamente hablando, la casa limita en dos frentes al lobby del edificio. Y a mí me parece que esta combinación de la gran torre que se construyó, que por cierto la licencia de construcción fue una ampliación de la casa, pequeña ampliación de 57 pisos, pero fue una ampliación. Es muy interesante ver este lobby que lo conforma un hecho moderno de concreto con un hecho antiguo de cantera. Y ese lobby siento que habla de historia, habla de composición y habla de muchas cosas. Construimos la torre Reforma y afortunadamente tuvo mucho éxito. La torre Reforma, volviéndome a Eberto, gracias a Eberto, es entendida como un tubo hueco formado por dos paredes de concreto y por un diagrid o retícula diagonal que cierra la tercera y cuarta fachada del edificio, del tubo. Este tubo, entendido como una unidad, nos permite tener espacios diáfanos sin columnas. Y eso da una flexibilidad impresionante a que los usuarios se adapten como quieran. Las columnas en el espacio, si bien en ocasiones son necesarias, inevitablemente son un estorbo. Si nosotros podemos hacer que los perímetros de la arquitectura trabajen, como estructura me parece que es un acierto. Y es algo que lo aprendí con Alberto. Recuerdo en una nave industrial que hicimos juntos, tenemos un claro de 40 metros, y entonces él me pidió unas columnas a cada lado de 3 metros. Y le dije, no, ingeniero, no puede ser 3 metros porque me ocupa mucho espacio. Me dice, sí, pero yo necesito la inercia de esos 3 metros para tomar el claro de 40. Y entonces, discutiendo con Alberto, decidimos ahuecar las columnas. Entonces, siguen siendo de 3 metros, pero tú circulas a través de las columnas. Y fue la primera vez que entendí que los elementos estructurales pueden ser habitables. Y ese entendimiento es el que me ha llevado a todo este desarrollo que hemos hecho en el EBR. O sea, el elemento estructural de Torre Reforma pues es una columna hueca que la puedes habitar. Y sobra decir que lo mismo pasa con la casa CH73, que es una armadura hueca, un puente hueco que lo habitas. Y lo mismo ha pasado con todos los proyectos que hemos podido hacer. En el Aeropuerto Internacional de Vallarta, que estamos en proceso de construcción ahorita, tenemos claros de 52 metros por 42, son claros muy, muy importantes. Y las estructuras tridimensionales que soportan esos claros son esos cuartos técnicos que necesita cualquier aeropuerto, por donde se circulan las maletas, por donde están la supervisión de seguridad de las maletas, la generación de energía de agua helada, la generación de energía eléctrica, etcétera. El aeropuerto de Vallarta ha sido todo un reto, porque es un aeropuerto que está situado en la zona de mayor sismicidad de la República Mexicana. Ahí ocurren los peores sismos de la República. Pero además, el terreno está en el delta del río Ameca. Y eso, por supuesto, influyó muchísimo en la toma de decisiones, tanto de la cimentación como de la estructura. Para la estructura, recuerdo cuando estábamos en el concurso, yo pensando mucho en esta situación sísmica de la zona, y por un problema de lluvia, que hay una lluvia excesiva en Vallarta y huracanes, llegué al entendimiento, es esto que les digo yo de entender el qué o para quién es muy importante. O sea, estaba yo diseñando este elemento de soporte y estas armaduras que iban a ayudarme a salvar el claro de 52 metros, cuando entendí que yo por esas armaduras, por arriba de la azotea, me podía llevar el agua de la lluvia y no hacer drenajes profundos espantosos que nos iban a hacer salir con el drenaje pluvial por abajo del nivel del mar.
siendo que eso me parece que hubiera sido un error garrafal depender de bombeo para poder bombear el agua de un huracán, donde inevitablemente te quitan la energía eléctrica. Y entonces tomé la decisión de que para apoyar estas armaduras espaciales tenía yo que encontrar un elemento que me permitiera ayudarlas y que estuviera estable. Y me acordé de las matatenas. Las matatenas, todos los que lo jugamos de chico, sabemos que las matatenas siempre caen paradas. No hay manera de que caigan chuecas o que se caigan. Y entonces propuse este elemento estructural único en el mundo. Yo no conozco otro lugar donde haya estas matatenas. Y estas matatenas están apoyadas en 4 pilas que se apoyan a 40 metros de profundidad. Y lo interesante es que toman esta como triditrabe larga por donde llevo el agua en la azotea. Y esa agua de lluvia que la llevamos, por supuesto, se recicla, se utiliza. Y en caso de un huracán, tenemos la ventaja de que podemos salir por gravedad a nivel de mar, por arriba del nivel del mar. Muy interesante el proyecto de Vallarta. En el tema de Vallarta nos pusimos, siempre nos vamos subiendo como la vara, y ahí nos pusimos la vara de lograr un aeropuerto net cero. Y bueno, ¿qué es net cero? Es que la energía que se consume es equivalente a la energía que se genera en el sitio. Y tomando ventaja de que tenemos una azotea muy grande, 61,000 metros de azotea, decidí instalar una serie de paneles solares que me permitieron generar el 100% de la energía eléctrica que se va a consumir en el aeropuerto. Entonces, esperamos lograrlo, estamos en proceso de obra. Como todos sabemos, el proceso de obra pueden pasar muchas cosas. Estamos dirigidos al net cero y esperamos lograrlo. Estamos proponiendo cosas muy nuevas. Por ejemplo, en la terminal va a haber unas terrazas al aire libre, ajardinadas, porque a todos nos ha pasado que se retrasa el vuelo y está uno encerrado ahí en el aeropuerto. Y aquí decidimos tener las terrazas al lado del fast food para poderte salir al aire libre, ¿no? Y estar fresco un rato ahí en Vallarta. Me parece que es una aportación interesante a la industria aeroportuaria, esto de las terrazas. Y también me parece muy interesante el tema de buscar lograr el net cero. Y sobra decir que GAP, que es la propietaria del aeropuerto, tiene toda la camiseta puesta para los ambientes ecológicos y vamos a tener descarga cero de las aguas negras del aeropuerto. Van a estar tratadas y utilizadas el 100% de las aguas que se consuman o se utilicen en el aeropuerto. Me parece que es sumamente interesante este entendimiento de que nos tenemos que proteger del sol, cosa que lo hace la arquitectura de Vallarta, pero además generar esta conciencia ecológica que cada vez sigue contaminando más y más y más a nuestro planeta y yo creo que tenemos que pararle, especialmente los arquitectos. Sí, yo siempre traigo este número porque me parece que es poco conocido, pero los arquitectos o la industria de la construcción es responsable del 40% de la contaminación del planeta Tierra. Me parece que es una contaminación muy fuerte y es una responsabilidad muy grande de nosotros arquitectos vivir con eso. Y creo que hay que cambiarlo. Pero bueno, finalmente ganamos el concurso y luego ganamos otro concurso muy interesante, que es un corporativo en el Bajío, en León, Guanajuato, para hacer el corporativo de una empresa financiera muy grande, con una presencia en todo el país muy importante. Y ganamos el concurso también ese, y ya saben este oficio de la arquitectura que nos las pasamos concursando y a veces ganamos, a veces perdemos, pero pues eso nos va cambiando de cachuchas y ahorita el proyecto del Bajío pues ya está en sus etapas finales y ahorita acabamos de ganar un kinder que es como cambiar de vida, ¿no? Porque te la pasas hablando de aeropuertos un tiempo y luego resulta que estás en León, Guanajuato haciendo un corporativo y ves que la peletería contamina y demás. Y ahora nos acabamos de cambiar a hablar de niños y de cómo los vamos a
a recibir en el colegio. Pero creo que es la magia de nuestro oficio, del oficio de la arquitectura. Es mágico esta, esta multifaceta que tenemos los arquitectos y que nos tenemos que convertir en este facilitador de lo que el cliente quiere. Que muchas veces le cuesta trabajo explicártelo, pero hay que intentar ser este gran facilitador y entender otra vez el qué o para quién. Y estoy convencido que si lo entiendes, puedes lograr espacios de mucho éxito. Y bueno, espero que dentro de unos años podamos hablar de otros proyectos. La vida se nos irá llevando. Y pues les agradezco mucho que me hayan invitado a contarles esta experiencia que hemos tenido en 40 y tantos años, 47, 48 años de experiencia de arquitectura en México. Muchas gracias.